Hola, muy buenas tardes. Acá con el libro de Daniel abierto, buscando estar dispuestos para estar muy atentos y muy abiertos para poder ir entendiendo todo el valor de este libro que el Señor le dio a uno de sus profetas más íntegros, más dedicados, en un lugar tan difícil como en el exilio, en el reinado, empezando por Nabucodonosor, y el Señor le fue abriendo las ventanas de los cielos para ir viendo cada vez más lo que iba a pasar, ¿sí? Realmente tenemos que reconocer los lectores comunes de la Biblia que hasta lo que vamos leyendo hoy estamos en el capítulo 4, 5, 6 todavía, podemos ir entendiendo, pero luego vienen más complejas las profecías, tienen mucho que ver con la historia de ese momento en el que estaban viviendo, y por eso ya vamos anunciando que en unos próximos capítulos vamos a estar con Elsa Guaitima, que vamos a ir leyendo y ella nos va a ir explicando con la historia de ese momento cuáles eran las cosas que el Señor quería revelar a su pueblo, ¿sí? No fue tan fácil la vuelta del exilio. Cuando leíamos Esdras y Nehemías parecía que todo se ordenaba, pero el mundo no estaba ordenado y cada imperio quería dominar al otro y en todo eran unas luchas de poderes y un olvido absolutamente completo de Dios y entonces todo lo que se hacía estaba mal. ¿Eh? Bueno, y ahora tenemos esta primera parte del libro de Daniel, que este joven profeta tiene la oportunidad de estar libre y abierto delante del rey del momento para poder interpretarle el sueño. Ya vimos uno, ahora estamos viendo el segundo, ¿sí? Por eso pusimos para hoy más visiones aterradoras, porque aterradoras no para nosotros, a lo sumo para nosotros son difíciles de entender, pero para aquel que había recibido la visión, como esta de hoy, sí. Muy bien, empezamos a leer ayer Nabucodonosor, que pomposamente habla que Dios le mostró un árbol impresionante, impactante. Vamos a descubrir que en este tipo de literatura, de este género literario profético, pero en estos primeros capítulos, muy literario, hay un relato muy bien contado, pero también tiene la característica que es que se repite, ¿sí? O sea, del 4 al 12 tenemos la primera parte, que la leímos ayer, donde Nabucodonosor cuenta lo del árbol magnífico que vio. Y ahora seguimos la lectura, la vamos a conectar para no perdernos y después vamos a ver lo que el profeta Daniel le explica. 4:13 dice: en la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan pasado 7 años. Si uno lo lee rápidamente, no era un árbol que estaba viendo Nabucodonosor, pero acá aparece la puntita de una idea fundamental para entender, que dice: deja que su mente humana se trastorne. 17, un largo versículo, dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos
y que se lo entrega a quien Él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Si en el sueño le hubiera reconocido esto, todo hubiera cambiado. Ahí termina el relato. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Nabucodonosor no podía entender que había un único Dios verdadero. Aunque había un atisbo de reconocimiento de Dios, y esta ya es la segunda visión que Daniel le va a interpretar, sin embargo, no podía sacar de su cabeza el hablar de los santos dioses, todos los dioses de Israel, el Dios verdadero y todos los otros también. Versículo 19. Daniel, conocido como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le vio la cara que ponía de espantado. Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. Ya le estaba anticipando. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecer tocaba el cielo, hasta podía verse de cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Repite el relato. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, un ángel, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría él, viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo, no los santos dioses, el Altísimo, ha emitido contra su majestad es como sigue. Yo me imagino a Daniel temblando sus piernas y con la voz, que estaba peor que la mía, diciéndole: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes.
tremendo este momento para Daniel. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó. Así que pasó un año que él tuvo la oportunidad de arrepentirse, de buscar a Dios, de buscar que Daniel lo ayude, no sé si hacer la oración de fe, pero a entregarse al Señor. 12 meses. Daba un paseo por la terraza del Palacio de Babilonia y exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Tengo marcado un versículo en Isaías, porque Isaías había recibido mucho también, tiempo antes, había recibido esta frase. Isaías 13, 19. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios la destruyó. Nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros. Tremendo capítulo 13 de Isaías. No había terminado de hablar Nabucodonosor cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, de manera que el Señor no solamente le da una visión a Daniel, sino que también una voz aparecía del cielo. Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Versículo 33, y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Recordemos cómo empieza el capítulo 4. Es el relato, dice yo, el rey Nabucodonosor, a todo el pueblo y naciones. En realidad, todo este capítulo es el testimonio de, vamos a ver cómo quedó Nabucodonosor después de la experiencia de 7 años pastando en el campo. Yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Sigue hablando Nabucodonosor. Recobré el juicio, dice, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Y no tenemos nada más aquí que sobre Nabucodonosor. Reconoció su pecado, proclamó al rey de Judá,
El relato sigue con otro rey. Capítulo 5. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, y así se hizo. Acá hay un tema para aclarar, que lo aclaran los especialistas en la Biblia de estudio. No era el hijo de Nabucodonosor, era el nieto de Nabucodonosor. De la misma manera se hablaba de hijo, de descendiente, ¿sí? De manera que cuando dice su padre, Nabucodonosor, era Nabucodonosor su abuelo. Este era el nieto Belsasar. Que también quería decir Bel, el dios, te protege, ¿sí? Todos estaban ahí bajo los dioses. Fueron a buscar las copas, les llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Interesante esto, ¿eh? Es de oro, plata, bronce, pero después madera y piedra. Todo servía para ser un dios al cual alabar. Ojo con las similitudes, por algo esto nos ha quedado en la Biblia. En ese momento, todos borrachos ahí, ¿sí? En la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. No pasaban de susto en susto con las visiones, pero igual volvían atrás. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Imagínense, borrachos y confundidos además. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Un reconocimiento a medias, ¿no? De los santos dioses, todos. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre, abuelo de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. ¿Qué concepción tenía la reina de Daniel? ¿Habría tenido contacto con él? Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Belsasar es la diferencia. Este era el rey Belsasar, sin la T. Daniel fue llevado a la presencia del rey y este le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá?
Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Miren la respuesta de Daniel. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros. Le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Momento impresionante, El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted o abuelo, grandeza, gloria, majestad y esplendor, gracias a la autoridad que Dios le dio. Ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gentes de toda lengua. Era el esplendor del imperio babilonio de Nabucodonosor. A quien él quería matar, lo mandaba a matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal, vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Nuevamente todo el relato, pero además la firmeza y la claridad del testimonio, ¿sí? Del testimonio. ¿Quién era ese Dios que le estaba presentando a otra generación después de Nabucodonosor, ya que el otro tuvo toda la oportunidad? No lo pudo aceptar, no lo pudo entender. Sin embargo, a pesar de saber todo eso, usted, hijo o nieto de Nabucodonosor, no se ha humillado, y acá viene fuerte el testimonio, no se ha humillado, por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas. Acá tomó también el hecho de que no debía haber tocado las copas que eran propiedad del templo de Judá en Jerusalén. Las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Todo lo sabía Daniel, Daniel sabía exactamente todo lo que había pasado ahí adentro. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. Qué claridad del mensaje, miren cómo sigue. En cambio, no han honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Es lo que había pasado tan claramente con Nabucodonosor. Por eso, Dios ha enviado esa mano. Para Dios todo era posible. ¿Se imaginan ustedes ver una mano solita escribiendo en una pared blanca? Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, mene,
Tecal, Parsim. 4 palabras. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Yo tengo acá interesante en mi Biblia de estudio, que dice que no se sabe bien lo que pueden haber significado. Quizás era el nombre de monedas que estaban en ese tiempo, como las minas y alguna otra. Pero también puede haber sido los 4 imperios que habla en la visión que tuvo Nabucodonosor, o los 4 reinos. De todas maneras, o sea, lo que no se sabe es qué significaban esas palabras, pero lo que querían decir es esto. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. ¿Qué? Tajante, rotundo. Parsim, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. De manera que ese era el anuncio de que el gran imperio de los babilonios estaba llegando a su fin. Y pareciera confirmar, ¿no?, la llegada del pueblo de Judá como cautivos, ¿sí?, había sido la oportunidad que Dios les daba de que lo hubieran reconocido, que lo hubieran aceptado, que hubieran dejado a todos sus reyes, a sus dioses de oro, plata, bronce, madera y piedra. Ellos tuvieron la oportunidad. El pueblo de Judá no solamente había sido exiliado, como lo que Dios dijo por medio de todos los otros profetas, por castigo de su desobediencia y de su idolatría, pero ellos podían haber sido el medio por el cual Dios llamara a Babilonia, al reino de los caldeos, al arrepentimiento. Así como recordábamos cuando Jonás fue a Nínive, la capital central de esos grandes imperios recibió la presencia de profetas y personas israelitas en los asirios y de Judá en este tiempo para que ellos pudieran recibir, arrepentirse y salvarse. Porque ahí estaba clarito la idea de salvarse. La última palabra, Parsim, dice: el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Y al norte de los límites a los cuales había llegado Babilonia, ahí venían los medos primero, después los persas los habían conquistado y ya formaban el gran imperio medo-persa que empezaba a descender. Y ahí estaba Babilonia. ¿Cómo reaccionó Belsasar? Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. De manera que lo que las palabras en la pared estaban anunciando, esa misma noche, no se sabe si fue asesinado como pasaba en esos reinos, por los generales de su ejército, pero eso fue la puerta de entrada para que los medo-persas entraran a Babilonia. Bueno, vamos a ir encontrando hasta el 5 tenemos la parte histórica,
donde más o menos podemos ir entendiendo los grandes reyes. Pero bueno, ahora vamos a tener otro nuevo episodio recordado, tan interesante, pero tan importante. Eh, Acá en el capítulo 6 nos sigue hablando de Darío. Vamos a hablar un poco, algo de lo que se sabe de este rey Darío. De manera que a las puertas del capítulo 6 vamos leyendo y ya pronto nos vamos acercando a los tiempos de ir comprendiendo cada vez más para que podamos captar el testimonio de cómo en la antigüedad Dios tuvo un pueblo para que fuera luz para las naciones y dio oportunidades a veces, pero todo se fue desencadenando después. Cerramos la Biblia en el capítulo 6 de Daniel y seguiremos leyéndola mañana. Que el Señor los bendiga ricamente.